La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el doctor Castillo Pantaleón nos está sirviendo un menú de primera calidad. Tenemos academia por todas partes. Tenemos al doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, quien es profesor titular de Filosofía de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Derechos Humanos, miembro de la Comisión de Garantías para Investigación con Células y Tejidos Humanos, entre otras cosas. También tenemos al profesor Eugenio Rubio, profesor de Teoría del Derecho de la Universidad Complutense, académico de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Es decir, que todo lo relativo al fallo del Tribunal Constitucional lo podemos conversar con nuestros invitados. Realmente me choca una frase de un tema que va a disertar el profesor Eugenio Rubio. Yo quisiera comenzar por ahí. Él va a disertar sobre relación del cuerpo político con el individuo ante el proceso de globalización. Y ahí confieso que me perdí. Profesor, explíqueme ese tema de disertación. Bueno, vivimos en un momento en el que se pretende organizar un nuevo orden planetario, en el que seguramente el concepto que tenemos de estados nacionales ha empezado a disolverse. Ha empezado a disolverse en una estructura que va más allá de lo que es el propio Estado. Cuando se habla cuerpo político, ¿qué es? Bueno, el cuerpo político es la unidad de destino de un determinado conjunto de seres humanos organizados bajo el derecho y que constituyen lo que normalmente conocemos como un Estado nacional. Dentro del concepto de globalización, ¿verdad? Bueno, casi en enfrentamiento con ese concepto de globalización. Es decir, si un concepto de organización de una aldea planetaria, de una ciudad planetaria, es compatible con la idea que tenemos hoy de los estados nacionales. Bien. La periodista Gracie de la Cruz ha podido recaudar o recabar algunos de los señalamientos que le han hecho al fallo del Tribunal Constitucional Dominicano. Nosotros tenemos muchísimas vertientes, y cuando se creó el tribunal, nosotros tuvimos el placer de tener, cuando se estaba tratando de justificar la creación de un tribunal constitucional, pues los legisladores y el gobierno central, el presidente como presidente del Consejo de la Magistratura, invitó a algunas figuras importantes, dentro de ellas un personaje francés de apellido Badinter, especialista en Derecho Constitucional, que nos dijo y nos contó que el juez no debe de ser agradecido. Eso marcó mucho, ni a partido, ni a persona, sino que tiene que ser despojado de todo tipo de agradecimiento. Hay algunos puntos que no tratamos normalmente, hacer una agenda de programa, pero Gracie tiene los puntos que más han hablado sobre un tribunal constitucional que se piensa que está desagradecido con alguien. Adelante. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles, maestros, es la manera en que constitucionalmente en la República Dominicana se obtiene la nacionalidad para una persona extranjera que está en condición de irregular en nuestro territorio. ¿A qué otros países de Europa y de América Latina es semejante? Bueno, a mí me parece que planteado el debate como usted lo hace, entraríamos ya en un proceso que esa propia lógica de la pregunta puede determinar las respuestas y evidentemente evitarnos que podamos conocer algo acerca de la verdad. La cuestión fundamentalmente no es entrar en un análisis jurídico, porque yo creo que la cuestión jurídica es solamente una metodología para llegar a determinadas conclusiones. Es decir, el derecho es una forma de razonar y esa forma de razonar lo lleva a determinadas conclusiones. Lo que habría que plantearse realmente, más allá de lo que una Constitución dice o más allá de lo que dice el derecho comparado, es de si efectivamente
la nacionalidad es un bien de consumo en el mercado. Es decir, si se puede despachar nacionalidades como se despacha otra mercancía. Y evidentemente yo creo que no. Yo creo que la nacionalidad no es una mercancía, no está sujeta a las leyes del mercado, y la nacionalidad para mí tiene mucho más que ver con una cuestión antropológica, y dentro de una cuestión antropológica con una cuestión genealógica. Es decir, ¿de quién se es hijo? Profesor Serrano, ¿usted tiene el mismo concepto de él? Bueno, sí, parecido, pero a mí lo que me gustaría aclarar es que, vamos a ver, la nacionalidad, el acceso a la nacionalidad lo fijan los estados, que tienen cierto límite. El límite es, y además no viene por derecho divino. Yo soy naturalista, pero la nacionalidad, y además no cae en bloques. Esto es importante, porque muchas veces se dice, si usted tiene jus soli, eso significa que tiene un jus soli que es el que se me ocurre a mí, en este caso a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana, ¿no? En su caso. Es el jus soli uno que se me ocurre a mí. No, usted tiene un jus soli que es nuestro jus soli o nuestro jus sanguini. Y en general, los países que tienen inmigración temporal y regular establecen una serie de limitaciones al acceso a la nacionalidad, pero eso es común. Eso es común. Y cuando además luego hay una gran presión demográfica, y uno, por ejemplo, como España, está ligado, demográfica de inmigración, me refiero, una gran presión de inmigración, y uno como España está ligado a un sistema como el europeo, donde al adquirir la nacionalidad española pasas a tener la nacionalidad, prácticamente la libre circulación y una serie de derechos en toda la Unión Europea, no ya solo tú, es que como Estado, sino que los otros Estados te presionan para que no seas tan generoso, a lo mejor dando la nacionalidad en ese sentido, y te limitan la posibilidad de dar la nacionalidad. En esto quiero decir que la nacionalidad depende mucho de las circunstancias. No es lo mismo un país que solo produce inmigrantes que un país que tiene una brusca inmigración. Y no es lo mismo un país en el cual además puede jugar determinadas situaciones, pueden jugar en tu contra en virtud de tus acuerdos internacionales. Todos estamos obligados a no dejar a los niños como apátridas, ¿no? Eso es una obligación. La apatridia se supera cuando los padres transmiten una nacionalidad. Y entonces, si los padres tienen una nacionalidad, ya no tienes el problema de que tú estás creando apátridas si no les das la nacionalidad. Pero si se interpretara que todos los hijos de las personas de una determinada nación más pobre, que está situada al lado de una nación más rica, todos adquirirían la nacionalidad por jus soli, porque se la tienes que dar, porque no tienen nacionalidad, si se interpretara eso, la reacción inmediata, ¿cuál es? Construir barreras para que ninguna mujer de esa nación más pobre dé a luz en el país más rico, que produciría la nacionalidad automáticamente. No sé si me explico. Totalmente. Y es así de claro. En España pasó con las marroquíes que pasaban a Ceuta. Nosotros tuvimos un jus soli en ese sentido muy estricto. Y entonces pasaban y parían enfrente de los puestos de la Guardia Civil. ¿Vienen de Marruecos español esa gente? Viene del antiguo Marruecos español, vienen de Marruecos, pasan la frontera de Ceuta, que es una ciudad española, una ciudad autónoma española, que está en el norte de África, y que la arrebatamos a los portugueses hace muchísimos siglos. Pues ellas pasaban, daban a luz, se ponían de parto enfrente de la policía para que las llevaran al hospital y tuvieran la nacionalidad española. Profesor. ¿Y cuál fue la solución que se le dio? No pasaba la frontera ninguna embarazada. Pero una política de control migratorio en un país donde hay una migración descontrolada, ¿tiene que verse como racismo? Pero es que, ¿por qué racismo? Es decir, casi todo es decir, el que acepta hay un gran pensador colombiano, ¿no? Nicolás Gómez Dávila, que dice: el que acepta el lenguaje, dice, del enemigo, se rinde sin saberlo. Porque antes de estar implícitos en los juicios, los razonamientos están en las palabras. ¿Qué racismo hay? O sea, no es una cuestión de racismo, es una cuestión elemental. La nacionalidad la da el Estado. Los Estados tienen ciertas obligaciones con la nacionalidad. Si entraran personas que dicen que son apátridas, porque esto está pensado para reducir la apatridia, no para producir que las personas de un Estado entren en masa en otro y adquieran la nacionalidad, porque eso no lo puede hacer no lo puede hacer ninguna comunidad política, profesor, porque eso le obliga a usted a darle unos derechos
sobre todo el derecho de voto. Y yo comprendo que hay algunos países del Caribe donde no se vota, bastantes, Sí. o bueno, donde solo se vota al mismo partido, Sí. o al mismo presidente, ¿cómo se llama? De San Vicente y Granada. Sí. Pues hay países allí donde Primer eso ministro. importa poco, adquirir el derecho al voto. Pero Pero donde se vota, adquirir el derecho al voto es importante. Sí, pero en su exposición usted roza varias veces una palabra que usted es especialista. ¿Estamos violando derechos humanos? Yo entiendo que, vamos a ver, yo entiendo que no darle la nacionalidad a una persona que por ley no tiene derecho a la nacionalidad no viola un derecho. Bueno, Y yo entiendo que la determinación de quién es nacional de un país es propia del Estado. Que el Estado tiene una limitación, que es que hay que luchar contra la patridia. Pero claro, que la tienen varios países esa limitación. Pero que además, en su lucha contra la patridia, nadie es tan inocente que si se encontrara que por alguna razón se entendiera que todos los descendientes de una determinada nacionalidad que entraran ilegalmente en un país irían a la patridia, la respuesta inmediata que harían probablemente ese país que recibiera a esa gente, de la raza que fuera, si esto no es un problema de razas, de la raza que fuera, la solución sería que no entrara población de ese país. Les voy a poner un ejemplo con gente para que vea que esto no es un asunto de raza. De las emigraciones más importantes en España, la número 1 es la rumana. Los rumanos son más rubios que nosotros, más elegantes que nosotros y más guapos que nosotros en general. Hay que reconocerlo. Una gente estupenda. Lo digo por nosotros, ¿no? No es un problema de racismo, ni de no de racismo, ni de nada. Es un problema de que hubo un temor a que se produjera, incluso en la incorporación a la Unión Europea, una entrada masiva de rumanos, porque los rumanos tendían a irse de Rumanía por la situación en la que había quedado. Y entonces se limitó la entrada de rumanos. Y la libre circulación, propia de los tratados de la Unión Europea, no se aplicó a rumanos hasta ahora, hasta varios años después. Entonces no es un problema de racismo. Profesor Rubio, hay una famosa fiscal dominicana que dice que los sentimientos no juegan papel en la justicia, sino las leyes. Es decir, que no es por simpatía o por sentimiento. En el caso de solidaridad o de humanidad, ¿cómo ve el mundo y el mundo jurídico el tema migratorio? Cuando se habla de humanidad, de solidaridad, de pena porque el que es más pobre, por el que tiene que abandonar su país por razones de subsistencia, ¿es ley o es humanidad? vamos a ver, España tiene un refrán que yo creo que muestra muy bien el sentimiento, este sentimiento por el que me pregunta, que dice que por la caridad entra la peste. A veces hay que tener cuidado con la caridad. Que por la caridad Entra la peste. Ah, dice, la cosa entra por casa, dice Sí. también. Bueno, Aquí. entonces, en este sentido, efectivamente, hay que entender que el garante de los derechos humanos, que es el Estado, al primero que tiene que garantizar los derechos humanos es a sus nacionales. Y que evidentemente sería una contradicción que para proteger derechos humanos de extranjeros perjudicara derechos humanos de nacionales. Los derechos humanos son además una cosa muy complicada, porque la comisión de sabios que lo redactó cuando les hicieron el encargo, pusieron una condición para hacerse cargo de ese trabajo, y es que nunca nadie les preguntara qué son los derechos humanos. Así que los derechos humanos es una declaración de principios, evidentemente no es texto jurídico, y solamente en la medida que esos derechos humanos se incorpora a los derechos nacionales que quedan juridificados. Así que lo que es importante es el derecho del Estado Nacional, no la declaración. Profesor, el mismo tema. Bueno, yo discrepo como de mi amigo Eugenio, por eso somos tan amigos, ¿no? Pero, claro, vamos a ver, los estados en general pueden recibir emigrantes por varias razones. Hay unas que son razones de la propia afirmación del Estado. Los estados americanos se poblaron con emigración y la fomentaron. Y la fomentaron porque entendían en bloque que esto mejoraba su futuro y acertaron probablemente en esto. Los estados pueden recibir
a veces emigraciones por situaciones extraordinarias, a veces de personas de tu propia sangre. Imagínense los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que recibir 6 millones de alemanes expulsados del este, de los cuales llegaron 5 o 4 realmente a lo que llegó a ser la República Federal Alemana. Les dieron la nacionalidad, claro, evidentemente alemana inmediatamente, aunque venían de diversos territorios. Eso es otra razón para recibirlos, circunstancias. Pero también los estados reciben inmigración por conveniencia. ¿Por qué? Es una mano de obra, útil. Es decir, España no pudo ser generosa o puede ser generosa o no, pero realmente el boom de la construcción permitió una entrada masiva de mano de obra que ahora ha quedado en una situación delicada. Es decir, hay varias razones para recibir la inmigración. No hay que pensar que todas son tan altruistas, es decir, sí existe el hecho de que uno se aprovecha del inmigrante, y eso hay que reconocerlo, porque si no, sí, no analiza. Von Braun y Einstein. Sí, ¿verdad? Claro, uno se aprovecha del inmigrante. Ahora bien, que uno tenga esta conciencia, que por lo tanto le debe cosas al inmigrante y sobre todo que tiene que respetar los derechos fundamentales del inmigrante, no quiere decir en ningún punto que yo sepa que el inmigrante tenga derecho a la nacionalidad. Eso dicho así, todo inmigrante tiene derecho a la nacionalidad, es un supuesto derecho que de dónde procede. Es la clásica afirmación maximalista que no se cumple. Mire usted Suiza, por ejemplo. Nosotros quisiéramos aprovechar un poquito la presencia de dos figuras del nivel de ustedes para poderle dar un poquito de luz sobre posibilidades de resolver un tema que no es tan sencillo, porque hay una comunidad internacional que está trabajando en otra dirección. Hay dos palabras que nos están ocupando y no es justamente la ley. Una es reciprocidad. Lo que nos están pidiendo no lo permiten el país más afectado con estas medidas, que es Haití. No los permiten. No hay reciprocidad. Y lo segundo es que, hablando en un lenguaje sencillo, lo que se nos está pidiendo es que todo el que diga que es dominicano y que diga que nació aquí, inmediatamente hay que otorgarle documentación que ellos no son capaces de mostrar. Es decir, nacimos y punto, y por el hecho de tú decirlo de palabra de Dios. Cuando hay situaciones así, ¿a dónde se apela? ¿A dónde se acude? Ni reciprocidad y creer en la palabra del interesado. A la fuerza de Bueno, carácter. vamos a ver, yo creo que efectivamente los estados están legitimados para el uso de la fuerza. Es decir, si algo significa que un estado sea soberano, es que en defensa de sus derechos y de sus nacionales está en el legítimo uso de la fuerza. Así que, evidentemente, bajo mi punto de vista, el Estado, la República Dominicana, podría hacer uso de la fuerza pues para impedir que efectivamente extranjeros. Porque claro, lo que estamos hablando en definitiva son de invasiones pacíficas. Es decir, seguramente en el siglo XVIII, XIX o en alguna parte del XX, estas cosas se hacían con las armas y con la fuerza. Hoy, como evidentemente eso ha cedido a los argumentos y al discurso del comercio, se hace de otras maneras. Pero evidentemente lo que estamos hablando es de una invasión de personas, ¿no? Y entonces evidentemente yo creo que el Estado de la República Dominicana estaría absolutamente legitimado frente a la comunidad internacional para hacer el uso proporcional de la fuerza que estime conveniente en defensa de sus intereses. Profesor Serrano. ¿Cuándo La cuestión es que los Sí. estados tienen la obligación de luchar contra la apatridia. Exacto. Eso está claro. Sí, contra la Apatridia, apatridia, o sea, contra ya. que quede gente en situación de apatria. Apátrida. Por eso los españoles, por ejemplo, que hemos restringido mucho el acceso a la nacionalidad, si no podemos determinar la filiación del niño, o si por sus padres deviniera apátrida, sería español, el nacido en España. Bien. Y eso es una obligación que en cierta manera pesa sobre todo el mundo. Eso suele llevar a la idea de que cuando se descubre un menor, que no se puede determinar ese menor su filiación, sea en el momento que tú lo localices en tu territorio, le tienes que dar la nacionalidad. Pero son tratados como casos individuales. En efecto, esto encuentras a un niño de 9 años circulando por la playa de esto, no hay quien determine su nacionalidad, tú le das la española. Y aparte Porque de ilegal es lo pero mismo, siempre, pero es que aquí el tema, la lucha contra la patria no te obliga
cuando tú puedes determinar la nacionalidad del sujeto. Ya. Y el punto que sostiene la República Dominicana, que es razonable, es que estas personas tienen, por la legislación haitiana, nacionalidad haitiana. Entonces, si tienen nacionalidad haitiana, tú no tienes por qué darle la nacionalidad dominicana, porque ya tienen la haitiana. Y tu lucha contra la patria no te puede obligar a ir más allá de lo que te debe obligar. Porque además, la lectura opuesta, que es lo que casi ningún defensor... es decir, los derechos humanos hay que defenderlos de forma razonable para que se puedan realizar. Y aquí, ¿cuál es el problema fundamental? No es un problema de nacionalidad. Aquí es un problema que tiene usted un Estado en una situación permanente casi de Estado fallido y que hay que ayudar, y además que tiene usted en situación irregular varios cientos de miles de personas en su país. Entonces, lo más humanitario es permitir que las personas esas permanezcan en la República Dominicana. Y lo más humanitario es seguir permitiendo que personas puedan pasar la frontera a adquirir servicios médicos, etcétera. Pero si se interpretara como hace el voto particular, que todo hijo de haitiano, si no se le da la nacionalidad dominicana, deviene apátrida, usted como Estado, la única solución que le queda, lo que adoptaría cualquier Estado europeo, sería decir, pues mire usted, aquí podrá entrar gente de todos sitios menos de Haití. Porque claro, si me viene una persona ilegal de otro sitio, o si me viene una persona temporal de otro sitio, yo no me genera estas obligaciones que parece que pretenden que me genere Haití. Pero el punto que sostiene República Dominicana y que sostiene el tribunal, y yo creo que acierta, es que aquí hay una nacionalidad. Hay una nacionalidad haitiana. Todo apátrida es ilegal. No, es que la patria es un principio diferente, que es una persona que no tiene patria. Es decir, existe un derecho, y está en los derechos del niño, y está desde la creación de la ONU, un derecho a una nacionalidad. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial se encontraron con multitud de personas a las que se declaraba apátridas, empezando, pues, por ejemplo, por los judíos. Zweig tiene una frase, Stefan Zweig, conocen ustedes, el conocido escritor vienés, probablemente uno de los más importantes escritores en alemán, que se quejaba porque decía que cuando le echaron de Viena, los ingleses la habían inscrito como apátrida, pero que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial pusieron que era austriaco, que era enemigo, y entonces le hicieron ir a comisaría allí y tal. Es decir, lo que se quiere evitar es que haya gente sin nacionalidad, y hay que luchar contra eso, pero eso no puede, pero contra eso luchan todos los países, y si una persona es nacional de un país, por la legislación de ese país, otro país no tiene la obligación de darle la nacionalidad. Es que es así de notorio, de sencillo. Yo no creo que eso ofrezca más dificultades. Y menos sin solicitarla. Porque aquí se pretende que a un grupo determinado, colectivamente, se le otorgue la nacionalidad. Claro. Bien. Lo que sí es cierto es que normalmente cuando uno tiene una minoría que va creciendo en un territorio, hay que buscar una solución de naturalización. Retroactividad de ese fallo, ¿cómo ustedes lo ven? Claro, este es uno de los temas. Nosotros estamos muy nerviosos con los temas de retroactividad porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha hecho una canallada, ¿verdad? Una sentencia terrible, y nos ha obligado, no nos ha obligado, porque el Estado español en cierta medida se ha dejado, a soltar asesinos confesos y tal, entendiendo que habíamos aplicado con retroactividad un criterio de cumplimiento de penas, lo que no es verdad y que fue una... Profesor Rubio, ¿usted piensa igual que él con respecto a ese fallo? Sí, respecto Bien. Hay un tema que nosotros no podemos desperdiciar, dos académicos de esa calidad, para dejarlo ir, aunque sigamos con el tema de la migración. Profesores, esa condición para perseguir derecho universal que tiene España, sobre todo en el caso de Garzón, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Eso es real o es una atribución que España se ha tomado en el caso de Pinochet, en el caso del chino ahora? ¿Cómo ustedes ven eso de
de la Audiencia Nacional metida en derecho universal? Pues es una vieja prueba de que la justicia, claro, alguien dice, la justicia es universal, y eso queda así. Dice, ¿y quién ejecuta la justicia universal? Dice, cualquiera. Y entonces uno piensa, ¿pero puede Luxemburgo ejercer la justicia universal contra Estados Unidos? Pues no, porque entonces tienes problemas. Entonces, ¿puede España ejercer la justicia universal contra China? Es decir, porque, claro, los jueces no están en el vacío, los jueces comprometen a su Estado nacional, los sistemas son de Estados nacionales. Luego, la idea de la propia audiencia, que es un tribunal, bueno, del que se podía hablar mucho por su carácter... pero tiene calidad y tiene jurisdicción. Se invocó, pero ningún Estado puede mantenerla, quiero decir, porque eso luego lo tienes que mantener, luego tú detienes porque vamos a ver, yo soy juez y digo... dura lex ex lex, fiat justitia per ad mundi y todas estas cosas que decimos, y entonces yo ahora proceso al chino. Y entonces te dice China, te bloqueo todas las... que estaría en su derecho, te bloqueo todo el comercio. Y entonces alguien dice, ¿puede una legislación consentir que un juez le haga esto al Estado? O sea, le haga esto a la población española. Ese es el enorme problema. Yo necesito volver atrás porque no me quedó claro algo que usted ha hablado, a lo que debemos abocarnos ahora en la República Dominicana, y es la ley de naturalización. Aquí se está, o algunos sectores entienden que la ley de naturalización debe estar enfocada a entregarlo al que la pida, prácticamente sin ningún tipo de documentación. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿O qué documentación debe solicitársele a una persona para acogerse a la ley de naturalización? Lo importante es que las naturalizaciones son decisiones políticas y entonces se debaten en el Parlamento. Una de las cosas que a mí me parece interesante de la resolución del Tribunal Constitucional es que no ha ido en eso que ahora se llama el gobierno de los jueces más allá. Es decir, si a mí mañana usted me dice, mire, yo represento al partido X, hemos votado, hemos ganado las elecciones y vamos a naturalizar a 800.000 haitianos. Yo le digo, oiga, yo no tengo nada que decir, yo soy español, si ustedes quieren nacionalizar 800.000 haitianos, pues muy bien, pero tras un debate jurídico y con las condiciones que sea. La ventaja del debate político es que permite graduar las leyes, establecer los nacidos con arraigo, que lleven tiempo, etcétera. Es decir, puedes saberlo, puedes saber desde qué año y a partir de qué año, en qué circunstancias entraron. Lo que quiere decir es que una ley gradúa, establece una serie de requisitos y los puede graduar, puede decir los posteriores al año 2000, los anteriores y que tengan estos requisitos, los nacidos y educados en el país, aquellos cuyos padres siguen residiendo, es decir, le permite una serie de matices que se debaten políticamente y dice, no, eso no, porque no sé qué, esto sí, porque no sé cuánto. Es decir, como legislan. Bien, señores, hoy a partir de las 5:30, en el auditorio de Pucamaima, vamos a tener al profesor José Miguel Serrano Ruiz, que disertará sobre el tema soberanía nacional y nacionalidad, la relevancia de la condición del emigrante. El profesor Eugenio Rubio disertará sobre el tema la relación del cuerpo político con el individuo ante el proceso de globalización. Y el doctor Rafael Luciano Pichardo disertará sobre el tema nacionalidad dominicana y sentencia de 14 de diciembre. Señores, nos quedamos con hambre de conversar con los maestros Serrano y Rubio, sobre todo cuando vemos su currículum. Nos decimos que nos quedamos con hambre porque hay uno de ellos que tiene una especialidad en investigación con células y tejidos humanos, es decir, que es un debate que está en el mundo entero actualmente, lo mismo que el fallo de los ETAs en España, que beneficia a los ETAs. Se nos queda todo. Profesores, gracias mil por estar con nosotros. Les deseamos mucho éxito en su estadía aquí en República Dominicana y agradecemos además su presencia aquí en la revista.